Ya me presentó María Elena, mi nombre es Ricardo Miranda, yo soy fiscal de Chile Compra, soy abogado, estoy a cargo del área legal de esta institución y por eso esta presentación va a ser desde el punto de vista de los aspectos normativos del registro de proveedores. Dame un segundo. Ya. Bueno, entonces, lo primero que yo les quería explicar es que ¿por qué estamos acá? ¿Por qué la necesidad de hacer esta presentación ahora, considerando que el registro de proveedores de Chile Compra existe desde la creación de toda la nueva institucionalidad el año 2003, con la nueva ley? Y la explicación se las quiero entregar a través de esta línea de tiempo, donde yo les expongo los principales hitos del registro de proveedores. Como yo estaba explicando, el registro de proveedores nació el año 2003, fue creado por la ley 19.886, está regulado en el artículo 16 de esa ley, y históricamente, desde un inicio, la operación de este registro ha sido externalizada en un tercero, a través de licitaciones públicas, que es algo que el mismo artículo 16 de la ley permite hacer. Por un tema circunstancial, el operador del registro desde su creación ha sido el mismo actor, la Cámara de Comercio de Santiago, que se ha ganado estas sucesivas licitaciones que nosotros hemos hecho en el tiempo. Pero la figura que teníamos hasta hace poco era que este operador externo estaba a cargo de toda la administración del registro, incluso del cobro de tarifa y de la prestación de los servicios, y era el responsable del funcionamiento del registro, obviamente con una función de supervisión y monitoreo de parte de Chile Compra. Ese modelo cambió. La última licitación se realizó en 2018, también se la adjudicó la Cámara de Comercio de Santiago, pero esa licitación y ese contrato tenía una cláusula de salida que permitía poner término anticipado al contrato en la mitad de su vigencia. El contrato originalmente regía hasta el 2023, sin embargo, de acuerdo a esta cláusula, al contrato de operación del registro de este operador externo se le puso término anticipado a contar del 28 de abril pasado. Es decir, desde el 28 de abril pasado, Chile Compra se hace cargo del registro de proveedores sin la intervención de un operador externo, lo cual es un hito bastante importante, muy desafiante para nuestra institución, pero que además nos ha entregado la posibilidad de reformular el funcionamiento del registro. Por eso el título de esta presentación, que habla del nuevo registro de proveedores, que tiene varios aspectos novedosos que voy a ir explicando durante la presentación. Bueno, eso en cuanto a esta línea de tiempo, y eso es lo que explica que estemos nosotros embarcados en este programa de difusión y de capacitación de las características del nuevo registro de proveedores. En cuanto al registro de proveedores, bueno, quería explicar yo qué es lo que queremos imprimirle al registro. ¿Por qué creemos que luego ya de 17 años de funcionamiento del registro sentimos que es necesario imprimirle nuevas características, aspectos novedosos, que ya los hemos implementado, y que yo quiero explicar cuál es el espíritu, la naturaleza y el motivo que origina estos cambios? En primer lugar, el registro que queremos es muy relevante, y los cambios que queremos imprimir al registro es muy relevante para el funcionamiento del sistema como un todo. ¿Qué es lo que sucedía en el esquema anterior, cuando el registro era operado por un operador externo? Lo que sucedía es que teníamos distintas plataformas. Teníamos la plataforma del registro de proveedores, que se recibía el nombre de Chile Proveedores, muchos de ustedes la conocieron, y teníamos la plataforma transaccional de mercado público, que es la plataforma a través de la cual se realizan las transacciones, se emiten las órdenes de compra, etc. Y eran dos plataformas distintas, paralelas, dos mundos distintos que no conversaban, que no estaban integrados, y ese es el primer gran cambio que se está implementando a partir del 28 de abril, que ahora ya no hablaremos de dos plataformas distintas, de dos ecosistemas distintos, sino que de uno solo,
del sistema de información de mercado público, y en mercado público es donde todo va a suceder. Por lo tanto, el registro de proveedores, la información sobre los proveedores, la vamos a encontrar o la encontramos ya a partir del 28 de abril en una plataforma única, centralizada, que es mercado público. Esto sin duda facilita el funcionamiento del sistema. En una licitación pública la información de los proveedores está en el mismo flujo, está en el mismo sistema, ya no hay que ir a dos sistemas distintos. Le facilita la vida a los compradores públicos y también le facilita la vida a los proveedores. Desde el punto de vista del proveedor es importante este cambio también, porque para el proveedor es mucho más eficiente la forma de ofertar en este nuevo esquema, porque la burocracia ha disminuido fuertemente. En la antigua estructura del registro de proveedores, los proveedores tenían que llenar formularios, entregar documentos, realizar una serie cumplir con una serie de requisitos formales que hoy en día se han venido eliminando, y principalmente cumpliendo el principio que está en la Ley de Procedimiento Administrativo, que señala que la administración ¿Tiene el del timbre Estado... utilizado? Perdón, hay un micrófono abierto. Bueno, el principio de que la administración del Estado no debe requerir a los proveedores documentos con los cuales la administración del Estado ya cuenta, a los particulares, a los usuarios en general. Y eso es lo que sucedía anteriormente. A un proveedor se le exigía, por ejemplo, certificados de vigencia de las sociedades, cuando esa es información que hoy en día el mismo Estado tiene en el registro que lleva la Subsecretaría de Economía, en el registro de empresas en un día. Entonces, esto es muy relevante. El registro actualmente funciona cumpliendo en la medida de lo posible y cada vez que esto sea factible técnicamente, cumpliendo el principio de no solicitar antecedentes de los cuales ya dispone el Estado. El proveedor solo debe entregar sus datos y el sistema hace el chequeo, la obtención y el cálculo de todos los requerimientos que se requieren para estar en este registro. Y para el comprador, obviamente, esto también es mucho más eficiente. El proveedor solamente, con el hecho de que un proveedor se encuentre habilitado en el registro, constata que este es un proveedor que cumple con estándares mínimos necesarios para ser proveedor del Estado. En cuanto al objetivo que tiene el registro de proveedores y este nuevo registro de proveedores, en primer lugar, disponibiliza en una sola plataforma, que es Mercado Público, toda la información de los proveedores del Estado. Como yo dije, ya no existen estas dos plataformas que actuaban de forma disociada. Hoy en día es un solo ecosistema, una sola plataforma. Y lo que se busca es que esta información sea de calidad, que esta información sea actualizada, y esto obviamente, como yo expliqué, va a facilitar para el proveedor el proceso de oferta y va a facilitar para el comprador la forma de evaluar los antecedentes de los proveedores de una forma mucho más dinámica, eficiente. El hecho de que Chile Compra haya tomado la decisión de internalizar el funcionamiento del registro de proveedores no significa que obviamente alguno de los aspectos de este registro siga siendo externalizado. Lo que sucede es que hoy en día la responsabilidad en la operación del registro recae en Chile Compra. Y obviamente hay algunos aspectos en los cuales Chile Compra no tiene las capacidades y las ventajas comparativas, que son externalizados en proveedores externos. Pero esto ahora se hace en forma aislada y el monitoreo, responsabilidad, como dije yo, se mantiene en Chile Compra. Por ejemplo, aquí en este cuadro podemos ver aquellos aspectos que se encuentran, que se van a mantener exclusivamente bajo la responsabilidad y la administración de Chile Compra y que en el contrato anterior estaban externalizados en la Cámara de Comercio de Santiago. En primer lugar, el servicio básico, que yo diría que es el core del registro de proveedores, que es lo que nosotros llamamos el cálculo de la habilidad del proveedor. Es decir, la constatación de si el proveedor cumple con las causales de habilidad que están en el artículo 92 del reglamento. Esto lo va a realizar, lo está realizando ya desde el 28 de abril, íntegramente Chile Compra.
era algo que antes lo realizaba la Cámara y que la verdad es que no tiene, bajo la realidad actual, no tiene mucho sentido externalizar, porque todas estas causales se pueden constatar a través de la verificación de fuentes gratuitas, oficiales del propio Estado. Y lo puede hacer, por lo tanto, Chile Compra de forma automática. En segundo lugar, el comportamiento contractual del proveedor basado en las sanciones que el proveedor ha recibido en contratos anteriores, que es información muy valiosa, que queda en el registro y que los mismos compradores pueden utilizar para evaluar las ofertas en procesos posteriores. Y es muy importante esta información, es muy relevante, y esta información ahora también pasa a ser parte de los servicios que ofrece el registro operado por Chile Compra. En tercer lugar, la idoneidad del proveedor, la idoneidad técnica, financiera y legal, que se refiere a aspectos tan relevantes como la declaración de impuestos del proveedor, el inicio de actividades, el rubro, etc. Y además los antecedentes legales como la constitución de la sociedad, la vigencia de la sociedad, etc. Todos esos son antecedentes que Chile Compra obtiene. Luego, la interfaz con el MOP, esto es algo que requiere una mayor explicación. Sabemos que el Ministerio de Obras Públicas tiene su propio registro de proveedores que funciona con reglas distintas a las del registro de proveedores que administra Chile Compra. Sin embargo, es muy importante que los proveedores no tengan ventanas de entrada a la administración distintas. Muchos de los proveedores del MOP también son proveedores del Estado bajo el sistema que administra Chile Compra. Por lo tanto, esta interfaz lo que hace es generar una ventanilla única en la cual el proveedor se puede simultáneamente inscribir tanto en el registro de proveedores que administra Chile Compra como en el registro del MOP. Y esto ha sido un tremendo avance en cuanto a la reducción de burocracia para los proveedores. Luego también yo hablaba de la habilidad. La ley autoriza a Chile Compra a cobrar tarifa a los proveedores. La tarifa, el monto de esa tarifa es mayor o menor dependiendo del tamaño de la empresa. Esto también lo hacía la Cámara de Comercio y hoy en día lo hace Chile Compra directamente a través del servicio del botón de pago de la Tesorería General de la República, y es algo que ha funcionado muy bien hasta ahora. Luego, todos los certificados de los distintos estados del proveedor, si se encuentran hábiles, inhábiles, los genera directamente Chile Compra sin la necesidad de un operador externo. La mesa de ayuda, en cuanto a dudas que puedan generarse sobre el funcionamiento del registro, es la mesa de ayuda de Chile Compra. Anteriormente existía una mesa de ayuda separada, lo cual hoy en día no se justifica. Y finalmente, todo lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora, todas las tareas relacionadas con la difusión, capacitación, tanto a proveedores como compradores, obviamente es de cargo de Chile Compra. Esto se encontraba también externalizado en el contrato anterior. Y aquellas materias que se han externalizado en proveedores externos a través de licitaciones, porque obviamente estos proveedores tienen las capacidades que Chile Compra carece, son en primer lugar la custodia de documentos. Sabemos que los proveedores entregan documentos y esos documentos deben digitalizarse y custodiarse, y eso lo hace un proveedor externo, y todo lo que se relaciona con la visación y visado de documentos, así como el servicio de mensajería, de mail, donde se envían masivamente mail a los proveedores con notificaciones de cambios de estados de licitaciones, oportunidades de negocio, etc. Además, el registro de proveedores, hablamos de este nuevo registro de proveedores porque ofrece servicios nuevos que anteriormente no estaban contemplados en el funcionamiento del registro, y me gustaría detenerme explicando cuáles son estos nuevos servicios que se ofrecen en el registro, que son muy relevantes. En primer lugar, se establece la oportunidad de presentar una declaración jurada de requisitos para ofertar. En el contrato anterior, los proveedores
cada comprador establecía un anexo, una declaración jurada, que era un documento que no estaba estandarizado, que muchas veces tenía errores, el cual debía completar el proveedor al momento de presentar la oferta. Hoy en día este anexo, ya que los requisitos son los mismos, cualquiera sea la licitación, se encuentra estandarizado, es un formulario electrónico que además los proveedores pueden... Alguien me silenció. No sé quién, pero bueno, ahí me desilencié. ¿Se me escuchaba todo el rato, no? ¿O estuve hablando algún rato? ¿Sí? Sí, se escuchó bien. Se escuchaba la última parte nomás, por un minuto que Perfecto. podría repetir a lo Muchas mejor. gracias. Ya, gracias. Bueno, entonces esta declaración jurada funciona electrónicamente. Los requisitos que son los que A ver, ¿cuáles son estos requisitos? Requisitos para ofertar. En primer lugar, no haber sido condenado por prácticas antisindicales ni infracción a los derechos fundamentales del trabajador. En segundo lugar, no haber sido condenado por delitos concursales, que era lo que antiguamente se conocía como la quiebra fraudulenta. En tercer lugar, no haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de Libre Competencias a la prohibición de contratar con el Estado, que es un caso que por delitos de corrupción, que es algo que hasta a la fecha no se ha dado, no existe ningún proveedor condenado por esa práctica, pero en su momento puede darse. Y en cuarto lugar, el no haber sido condenado de acuerdo a la ley 20.393, que es la ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es decir, cuando una empresa, por ejemplo, es condenada por cohecho, por lavado de activos o por financiamiento del terrorismo, bueno, obviamente el gerente de esa empresa va a ser condenado, puede que vaya a la cárcel, etcétera, pero de acuerdo a esta ley no solamente se condena a las personas naturales, a los administradores, sino que además la empresa misma puede ser condenada a distintas penas. La más grave es la disolución, también se cobran multas, y una de estas penas que estableció esta ley es la prohibición de contratar con el Estado. Y para esos efectos, el tribunal que condena debe informarle a Chile Compra, y Chile Compra lleva un registro público de todas las empresas que han sido condenadas por este delito, por estos delitos. Además de esta declaración jurada automática que los proveedores suscriben al momento de ofertar, ahí, bueno, no sé, María Elena, alguien está haciendo una pregunta, pero no sé cómo vamos dime tú cómo organizamos la presentación, si contesto, si lo hacemos a través del chat. Voy ¿Sí? a dar el micrófono para que desactive el micrófono y pueda hacer la pregunta inmediatamente. Perfecto. ¿Hay alguien que tiene Hola, alguna consulta? muy buenos días, ¿se Sí, ya escucha? Rivas. Sí, se Sí, escucha. sí, mira, es una consulta a propósito de esta charla y de esta causal de inhabilidad. Es para consultar tu opinión en el fondo sobre el principio de non bis in idem, en relación a que, por ejemplo, ya hay una sanción para una empresa que se estableció en otro cuerpo legislativo, pero además se establece esta nueva sanción por el mismo hecho. Entonces, mi consulta en el fondo si se aplicaría este principio o no. Sí, bueno, esa es una pregunta que a nosotros como Chile Compra nos supera un poco, y yo creo que ese es un tema que debiera zanjar el Tribunal Constitucional, porque nosotros como organismo público que debe ejecutar las disposiciones que están en la ley, no podríamos cuestionar el non bis in idem. Me imagino que tu pregunta apunta a las condenas por prácticas antisindicales, donde se ha dado una cierta polémica sobre cómo interpretar esta ley. Eh, y ahí hay varios fallos del Tribunal Constitucional que efectivamente han cuestionado la norma. Uno de los aspectos que ha señalado es lo que tú dices, el non bis in idem, pero no solo eso, también el Tribunal Constitucional ha señalado que no se cumple con la proporcionalidad, porque obviamente el hecho de que una empresa que es condenada
para citar un ejemplo, por la desvinculación de un empleado, finalmente queda así la posibilidad de participar en las licitaciones con todo el Estado. Y eso obviamente puede generar un problema de desproporcionalidad. También otra de las cosas que se han cuestionado es que no se cumple el debido proceso, etcétera. Y en ese caso, bueno, obviamente esto también se podría dar respecto de las otras sanciones. No creo que respecto de la 20.393, porque ahí es la misma ley la que establece la pena de prohibición de contratar con el Estado. Y es finalmente el Tribunal Constitucional el llamado a zanjar esta situación. Nosotros como institución, lo que sí hemos hecho a propósito de la sentencias del Tribunal Constitucional, enviamos una consulta a la Contraloría General de la República sobre cómo debíamos aplicar esta inhabilidad, y la Contraloría lo que nos dijo es que en el caso de las condenas laborales nosotros a lo menos debíamos cumplir con el principio del debido proceso. Es decir, no bastaba con recibir la notificación de la sentencia del juzgado laboral y automáticamente deshabilitar al proveedor, que es lo que estábamos haciendo anteriormente, sino que debíamos dictar un acto administrativo, el cual debía notificarse al proveedor, y el proveedor debía tener la posibilidad de presentar un recurso de reposición. Y es lo que hemos estado haciendo desde el dictamen de la Contraloría, y creo que en cierto modo ha mitigado bastante los problemas de constitucionalidad de esa norma. Eso es lo Muchas que gracias. podría decir, Ian. Sí, muchas gracias. De nada. Bueno, el otro servicio que ofrece este nuevo registro es otra declaración jurada que también funciona de manera electrónica, que se genera en una norma de la Ley de Presupuesto del año pasado y la de este año, que le exige a Chile Compra recabar información sobre los socios, administradores y accionistas principales de las empresas proveedoras del Estado. Y Ricardo, ¿Sí? disculpa, preguntan cuál es el número del dictamen Chuta, tendría que buscarlo. que habías mencionado. Saray nos consulta. Sí, lo voy a buscar y se los mando. ¿Ah? Súper, muchas gracias. Acuérdame cuando termine la Ok, presentación, si no se me va a ok, olvidar. Si no hay no, problema. no lo tengo lamentablemente en la cabeza, no lo tengo, pero lo puedo encontrar rápidamente. Gracias. Bueno, lo que yo estaba señalando, la otra declaración jurada, la de los socios y sociedades, es muy importante porque esta declaración lo que permite es obtener información sobre quiénes son los socios de la empresa. Es muy importante para el Estado saber con quién contrata. Y esta información no es pública, pero sí se puede hacer pública respecto a las empresas que son adjudicadas en los procesos de licitación, porque la ley 20.285, que es la Ley de Acceso a la Información, en su artículo 7, establece que es pública la información referida a los administradores, socios y accionistas principales de las empresas que contratan con el Estado. Por lo tanto, esa información se hace pública. Lo que se quiere lograr acá, esto está en desarrollo, pero lo que se quiere lograr es que no tengan que ser los mismos proveedores los que declaren la información de sus socios y sociedades, sino que esta información la pueda obtener directamente Chile Compra. Incluso esto podría funcionar, lo que se está analizando, la posibilidad de que funcione como una declaración, una propuesta de declaración. Como funciona, no sé si ustedes tienen que saber, cuando uno hace la declaración de impuestos, el Servicio de Impuestos Internos te propone una declaración con todos los datos prellenados y uno la aprueba. Nosotros queremos llegar a eso, queremos llegar a una declaración donde estén todos los socios de la sociedad, de las sociedades, porque esta es información que se puede obtener desde distintas fuentes, y que el proveedor la firme con firma electrónica simple. Pero esto es muy complejo, no hemos llegado a eso todavía, se está trabajando para llegar a eso. Hoy en día son los propios proveedores los que tienen que llenar esa información. Y además, bueno, el registro cuenta con información muy útil para los compradores sobre la idoneidad del comprador a través de integración con el Servicio de Impuestos Internos y el registro civil. Y así se pueden obtener informaciones sobre el giro de la empresa, sobre el inicio de actividades, sobre el rubro, sobre la constitución legal, sobre los representantes de la empresa, etc. Toda esta información está disponible en el registro, y es información que
Esto es un gran cambio porque ahora Chile Compra está obteniendo directamente desde las fuentes sin la necesidad de pedirle esa información a los proveedores. De esa forma se logra generar la ficha del proveedor. Aquí hay distintas fichas. Esto me parece relevante explicarlo. Pero antes me gustaría explicar un cambio conceptual o una precisión conceptual que nosotros hemos hecho en cuanto a dos hitos distintos para transar como proveedor en mercado público. El primer hito es crearse como usuario en mercado público. Es un proceso muy simple, muy sencillo, en el cual todo proveedor de cualquier naturaleza, tamaño, origen, debe ingresar algunos datos muy menores y con eso el proveedor se inscribe en mercado público en forma gratuita y ya se encuentra en condiciones de transar con el Estado. Pero por otro lado, se da la situación que en muchas licitaciones públicas los proveedores solicitan al proveedor estar hábil en el registro para firmar el contrato. Y eso obviamente es algo que nosotros desde Chile Compra promovemos, por algo que ya me voy a referir con mayor profundidad a eso. Y en ese caso no basta esta inscripción gratuita en el registro en el mercado público, sino que además se exige que se acredite la habilidad en el mismo registro de proveedores a través del pago de una tarifa. Bueno, en estos dos pasos, hitos distintos, se generan fichas con información del proveedor. Y esta ficha, hay dos fichas, una ficha que es pública, a la cual tiene acceso cualquier ciudadano, y una ficha que es privada. La ficha pública tiene información muy general sobre el proveedor, sobre datos de identificación del proveedor que no sean ni datos personales ni estén resguardados por la reserva, de acuerdo a la ley 20.285. Y además se señala en el caso de los proveedores que han acreditado su habilidad si el proveedor es hábil o no es hábil. Y en la ficha privada hay información mucho más completa sobre las transacciones del proveedor, sobre el comportamiento contractual previo del proveedor, sobre su idoneidad legal, financiera, técnica y sobre el cumplimiento detallado de las causales de habilidad. Y esta es información que está en esta ficha que nosotros llamamos privada porque es una ficha a la cual solo tienen acceso los compradores públicos y obviamente el mismo proveedor, pero no toda la ciudadanía en general. Y esas son las fichas que el sistema genera en el sistema de información y existe una ficha por cada proveedor inscrito en el registro. Bueno, en cuanto a otro de los servicios novedosos que ofrece este registro se refiere a la evaluación del comportamiento del proveedor. Esto es muy relevante porque con esta información los compradores públicos pueden evaluar, pueden establecer criterios de evaluación en licitaciones futuras. Si hay un proveedor que es un muy mal proveedor, que ha generado muy mala experiencia en distintos compradores, bueno, lo deseable del sistema lo deseable es que este sistema use esa información y pueda tener una consecuencia ese mal comportamiento del proveedor. El hecho de que un proveedor preste servicio en forma deficiente debe tener una consecuencia en cómo ese proveedor va a ser evaluado a futuro. Y el sistema de evaluación del comportamiento previo que tiene el registro de proveedores permite eso. Permite que se haga este cálculo, que es semanal y que se realiza de domingo a lunes. Desde la fecha del cálculo de la nota que se le pone al proveedor, se contempla el historial de 24 meses hacia el pasado, desde el momento en que se genera la nota, y los proveedores parten con una nota de 100 puntos y en caso de tener sanciones se van descontando. Los proveedores que no tienen, que son nuevos, que no tienen órdenes de compra, obtienen una evaluación en base al promedio, porque obviamente obtener 100 sería injusto, pero obtener 0 también sería injusto respecto a su proveedor, sería castigarlo por el hecho de ser nuevo y por lo tanto obtienen un promedio en la nota. Los proveedores que tienen órdenes de compra pero que no tienen sanciones tienen el puntaje máximo y el puntaje se obtiene de la escala del 1 al 5. Y este es un servicio que los compradores públicos pueden utilizar para considerar
como criterio de evaluación en licitaciones futuras. ¿Por qué aquí se habla del comportamiento base? Porque en esta primera etapa se está considerando solamente la información sobre las sanciones, sobre las multas, los términos anticipados, los cobros de boletas de garantía de los proveedores, pero en un futuro esto se quiere complementar y quiere alimentarse también con la evaluación que hagan los mismos compradores de cómo se desempeñó el proveedor. Un poco cómo funciona el e-commerce, no sé si ustedes obviamente han visto cómo funciona el Mercado Libre, donde se le ponen notas y se califica al proveedor y obviamente uno es renuente a comprar a un proveedor que tenga una estrella versus uno que tenga unas 5 estrellas. Bueno, eso es lo que se está trabajando para que esta forma de evaluar también lo considere, pero en esta primera etapa solamente se consideran las sanciones que los mismos compradores han aplicado a los proveedores. Esa es la parte más operativa del registro. Yo ahora sí me quiero referir a los aspectos más formales y legales de cómo funciona este registro de proveedores. Son cosas que no han cambiado, que eran así desde el 2003 y seguirán siendo, pero que me parece muy, muy importante que lo tengamos claro en cuanto a cuáles son estas características del registro. En primer lugar, como yo señalé, el registro de proveedores está en la ley. Fue creado en el 2003, desde el inicio del sistema. El artículo 16 de la ley establece que existirá un registro de proveedores de la administración a cargo de la Dirección Chile Compra, en el que se podrán inscribir todas las personas naturales y jurídicas, chilenas y extranjeras, que no tengan causal de inhabilidad para contratar con los organismos del Estado. En este concepto, en esta definición, están los principales elementos de este registro, que diría que son principalmente dos, o más que elementos, yo diría principios. En primer lugar, un principio que se aplica a todo el sistema y que obviamente se aplica al funcionamiento del registro, que es el principio de libre acceso de los contratistas. Es decir, a este registro se pueden inscribir proveedores pequeños, proveedores grandes, proveedores con experiencia, sin experiencia, regionales, nacionales, extranjeros, etc. No hay ningún tipo de barrera para que los proveedores que quieran participar en el mercado público chileno se puedan inscribir. Y en segundo lugar, la evaluación de los requisitos para formar parte de este registro debe ser obviamente objetiva y fundada en cuanto a causales expresas que están en la misma norma. ¿Quiénes se pueden inscribir en el registro? Bueno, yo ya lo señalé. Todas las personas naturales y jurídicas que no tengan las causales de inhabilidad expresamente establecidas en el reglamento que luego vamos a analizar. Y no pueden haber más barreras o trabas que las que estén expresamente establecidas tanto en la ley como en el reglamento. Por lo tanto, la regla general es que todos se pueden inscribir en este registro de proveedores. En cuanto al momento en que se exige esta acreditación de la habilidad, esto es bien relevante, yo algo anticipé, no es procedente que se exija la habilidad en el registro al momento de ofertar, porque la ley lo prohíbe. El artículo 16 de la ley de compra establece que solamente se puede exigir la habilidad en el registro como un requisito para contratar. Es decir, en una licitación, solo al proveedor adjudicado y no al resto de los oferentes. Y Ricardo, esto, ¿sí? sabes que tenemos una consulta de Sebastián. Le dejo el micrófono para que te pueda hacer la consulta. Ya, perfecto. Sebastián Aravena. Uh-huh. No, perdón. Sebastián Toledo. Uh-huh. Sebastián, te escuchamos. Bueno, parece que ya no quiere hacer la consulta. Ya, disculpa, Ricardo, seguimos nomás. ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces las entidades compradoras son las, o sea, el momento para exigir la habilidad es la firma del contrato, no el momento de la oferta. Y además, siempre y cuando la misma entidad compradora haya decidido exigir este requisito, porque perfectamente puede darse el caso que una entidad compradora decida no exigir la habilidad en el registro. Obviamente eso es algo que nosotros no recomendamos. Para nosotros
el registro es muy importante porque el registro lo que hace es constatar el cumplimiento de estándares mínimos razonables de todo proveedor del Estado en cuanto a cumplimiento de normas laborales, en cuanto a experiencia, en cuanto a una serie de aspectos que están contemplados en el artículo 92. Ricardo, tenemos aquí unas manitos arriba. Voy a darle el micrófono a Christopher Sánchez. Hola, consulta. Mira, lo que pasa es que de acuerdo a lo que estaba viendo del proyecto de ley que va a implementar la dirección de compra, va a ser obligatoria la inscripción y la habilidad del proveedor en el portal. Entonces, mi consulta de este proyecto, entiendo que de todas maneras se establecería un plazo máximo o va a quedar abierto directamente a la elección del organismo comprador. No, claro, efectivamente el proyecto de ley cambia las reglas del juego. Como es un proyecto, todavía no podemos darlo como algo que está en funcionamiento. Es un proyecto que ayer a todo esto se aprobó en la Cámara de Diputados, pero se sigue tramitando en el Congreso. Y el proyecto cambia las reglas del juego porque, claro, hoy en día lo que yo explico es lo que existe actualmente en cuanto a que la habilidad en el registro, quien decide si la exige o no es el mismo comprador en cada proceso de compra y al momento de contratar. Y el proyecto de ley lo que establece es que la habilidad es un requisito general, exigible a todos los proveedores y al momento de ofertar. Por lo tanto, se fortalece mucho la exigencia de la habilidad en el registro. Y además lo otro que se hace es que se unifican las causales de habilidad o inhabilidad, porque hoy en día tenemos las causales que están en el artículo 92 del reglamento y por otro lado hay causales que están en el artículo 4 que son para ofertar, pero que no son del registro, y ahí se crea una tremenda confusión que es muy difícil de entender y explicar. Y hoy en día solamente van a existir las causales para inscribirse en el registro. Ya que van a ser las causales para ofertar también, porque el registro va a ser un requisito para ofertar, obligatorio. Y ya los compradores no van a tener esta libertad de decidir si exigen o no, sino que necesariamente van a tener que constatar el cumplimiento de esos requisitos. Pero insisto, esto es un proyecto de ley, hay que ver cómo finalmente sale esto del Congreso. Súper. Ricardo, también tenemos a Marisol Aravena con su manito arriba. Marisol, haz tu consulta. ¿Marisol? ¿Marisol? ¿No? No. A lo mejor tiene problema con el micrófono. Ahí sí. Ahí sí. Ahí te escuchamos. Buenas tardes o buenos días aún. Mi consulta es... Buenas tardes. Buenas tardes, sí, acabo de ver la hora. Dice relación con el hecho de que como servicio hemos nosotros levantado una serie de observaciones respecto al comportamiento de los proveedores que a veces casi pueden deslindar en el delito, pero no constituyen ninguna de las inhabilidades que están contempladas en el reglamento. Y los proveedores estos siguen participando y siguen, de hecho hoy día tenemos una licitación en que un proveedor con observaciones, con denuncia al Ministerio Público, está participando. Perfecto. Sí. ¿Marisol? ¿Sí? Entonces, Ya. ¿qué pasa con eso? ¿Ahora va a cambiar? Ok. Mira, eso efectivamente es un problema que tiene nuestro sistema, porque cuando nosotros hablamos de inhabilidades para ofertar y contratar con el Estado, esas inhabilidades son de derecho estricto y tienen que tener una fuente en la ley. Por lo tanto, por muy evidente que sea el mal comportamiento de un proveedor, si ese comportamiento no tiene un sustento en una causal legal, lamentablemente ese proveedor no puede ser excluido de los procesos licitatorios. Pero es una causal legal de las inhabilidades, pero estas otras, así como de buen comportamiento, buena conducta, ética, ¿no tienen alguna valoración? Bueno, por eso, a eso iba, que lo que sí
va a ser muy interesante es la implementación del sistema de comportamiento contractual anterior, que contemple la evaluación que hagan los compradores de la experiencia que tuvieron con los proveedores, que es algo que todavía no se implementa y donde obviamente un proveedor que ha tenido muchos problemas, que ha tenido incluso comportamientos que pueden calificarse como poco éticos, esa información va a quedar reflejada en ese sistema y va a ser considerada en evaluaciones futuras. Pero lamentablemente, como exclusión, dado nuestro ordenamiento jurídico, no va a poder funcionar. A nosotros Claro, mismos porque no ha pasado eso, no hemos claro, visto sería la obligación de ese- contratar proveedores que sabemos que están denunciados, que están siendo investigados, pero mientras no haya una condena firme y ejecutoriada, ese proveedor lamentablemente no puede ser excluido. Ahí el camino que queda es declarar desierta la licitación, Tú sabes que pero, la condena va a ser al empleado, al funcionario, no al proveedor. ¿perdón? La condena va a ser al empleado, al funcionario, al trabajador, no al No, proveedor. no entendí, Marisol, eso, pero bueno. En materia penal, No, porque las personas jurídicas no tienen responsabilidad. sí tienen, pues si, recuerda que yo describí la ley 20.393, que establece Estoy hablando de otro tipo de la delito. responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Un caso muy excepcional en nuestro ordenamiento Como jurídico. reventa de productos, por ejemplo. Perdón, no te escucho bien. Yo te hablo de otro tipo de delitos, como reventa de productos, por ejemplo. Eso no es un delito, pero O sea, sí, porque te lo vendió y después te lo vuelve a vender. bueno, está bien. La reventa de productos sí lo que podría O derivar, sea, lo por que ejemplo, llamaríamos una receptación de... bueno, pero esa es la realidad. Esa es la realidad, lamentablemente no se Sí, no pueden estamos excluir hablando. Gracias. Bien, en cuanto a lo que yo señalaba, es un registro abierto, cualquier persona se puede inscribir. El procedimiento de inscripción es electrónico, esto funciona a través de formulario. La idea es que el proveedor presente la menor cantidad de documentos y antecedentes, porque estos antecedentes pueden ser constatados por la misma administración, pero obviamente hay alguna información que el proveedor sí debe completar a través de este formulario electrónico. Y la ley 20, y aquí el principio que yo señalaba, que está en la ley 19.880 y que refuerza la ley de transformación digital, que ya ha entrado en vigencia, en cuanto al derecho que tienen los funcionarios los particulares, de eximirse de presentar documentos que ya se encuentran en poder de la administración. Chile Compra para el funcionamiento del registro ha suscrito convenios con distintos organismos públicos que tienen bases de datos, el Servicio de Impuestos Internos, el Registro Civil, los conservadores, la Subsecretaría de Economía, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Dirección del Trabajo, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, etc. Además, como yo señalaba, la ley autoriza a Chile Compra a cobrar tarifas por la inscripción en el registro de proveedores. Estas tarifas son menores y no son de montos muy cuantiosos y obviamente las tarifas se encuentran diferenciadas según el tamaño de la empresa y a las empresas de menor tamaño se les cobra menos que a las empresas de mayor tamaño. Y esta es la forma en la cual se financia la operación del registro de proveedores. Anteriormente la Cámara de Comercio era la que recaudaba, hoy en día lo hace directamente la Tesorería General de la República. Y así se forma esta ficha electrónica del proveedor. Y ya señalé que existe una ficha que es pública y una ficha que es privada, y la inscripción y la acreditación de la habilidad del registro tiene una vigencia que puede ser semestral o anual, y obviamente es renovable, se puede ir renovando en el tiempo. Ricardo, ¿Sí? una consulta que se ha hecho harto en el chat dice, Chile Compra recomienda entonces que los servicios no soliciten las declaraciones que estarán disponibles en el portal y que tampoco requieran ningún tipo de antecedente legal ni para ofertar ni para contratar. O sea, lo que recomienda Chile Compra es que en lo que se refiere a la declaración jurada de los requisitos para ofertar,
se utilice la que se encuentra disponible electrónicamente en la misma plataforma y que no se solicite un anexo separado, porque son requisitos que están estandarizados, que son los mismos para todos los compradores y que además permiten que el proveedor lo suscriba electrónicamente con firma electrónica simple. Por lo tanto, obviamente la recomendación es utilizar esa declaración jurada electrónica y no pedir documentos anexos en papel en cuanto a esa declaración jurada. Y en cuanto al resto de los antecedentes, la recomendación de Chile Compra es requerir la menor cantidad posible de documentos y antecedentes. Obviamente, eso tiene su límite, hay antecedentes que deben solicitarse, pero en la medida de lo posible, tratar de solicitar la menor cantidad de antecedentes posible para no establecer mayor burocracia en los procesos de compra y para que los proveedores les sea mucho más expedito la experiencia de participar en las licitaciones públicas. Súper, gracias. Mira, Nicolás Cerda, te dejo el micrófono que tiene la manito arriba. Hola, sí, Ricardo. Hola, soy Nicolás Cerda de Cernatur. Tengo una consulta respecto de algunas compras que hace mi servicio, Cernatur, con proveedores extranjeros que prestan servicios en el extranjero. Esa causal de trato directo, artículo 10, número 5. Entonces, en esos casos, mi pregunta es si es que la recomendación de Chile Compra es que los proveedores se inscriban y queden habilitados en el registro de proveedores, o que Cernatur le exija documentos, otros documentos para contratar, y no la inscripción en el registro de proveedores. ¿Y qué documentos serían en ese caso? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Me dan un segundo, por favor, por un tema doméstico y contesto tu pregunta, Nicolás. 10 segundos. Ya, disculpa, les pido las disculpas porque son las desventajas de estar en la casa y con niños. Bueno, sí, lo que alcancé a escuchar de tu pregunta sobre los proveedores extranjeros. Bueno, lo que pasa es que si nosotros analizamos las causales de habilidad que están en el artículo 92 del reglamento, se refieren a incumplimientos en el territorio nacional por decisiones jurisdiccionales o administrativas de organismos nacionales. Por lo tanto, muchas de ellas, yo diría que todas ellas, no son constatables respecto de proveedores extranjeros. Si hay un proveedor extranjero que ha sido constituido en el extranjero, que no presta servicio en Chile, que es como la causal que tú explicabas, no se puede acreditar el cumplimiento de las causales de habilidad del artículo 92 respecto de ese proveedor. O no es que no se pueda, sino que en realidad esas causales no le son aplicables a ese proveedor. Por lo tanto, lo que se hace en este caso, lo que hace el registro, es entender que el proveedor se encuentra para efectos del artículo 92 se encuentra hábil, para efectos porque si entendiéramos, si presumiéramos lo contrario, en cuanto a que el proveedor es inhábil, esto se traduciría en la práctica en establecer una barrera de entrada para proveedores extranjeros, lo cual la ley prohíbe hacer esto. Por lo tanto, Sí, ante la Ricardo, imposibilidad, ¿sí? es que mi pregunta en realidad no era si es que son inhábiles o no, era si es que Cernatur debería exigirles la inscripción en el registro, o optar por no hacer esa solicitud y en Perfecto. vez de eso pedirles documentos, otros documentos. ¿Y qué documentos habría que pedirle para no exigirle la inscripción en el registro? Perfecto, ahora sí, entiendo tu pregunta porque es algo que nos ha pasado a nosotros también. Me imagino que les pasa con proveedores tecnológicos, de licencias, y la verdad es que acá hay que recordar que la inscripción en el registro como hábil no es obligatoria. El mismo comprador es el que determina si la va a solicitar o no.
Por lo tanto, en un caso como este, donde sería muy complejo pedirle, por ejemplo, a Amazon o a cualquier proveedor extranjero que se inscriba en el registro, la verdad es que yo recomendaría no hacerlo en ese caso. No es una obligación legal, es una recomendación, pero no es una obligación legal. Entonces, en ese caso muy particular, sería razonable no solicitar esa inscripción y requerir los antecedentes mínimos para la suscripción del contrato, referido a la personería, etcétera. Eso ya lo determinará cada entidad compradora. No sé si eso responde a tu pregunta, Nicolás. Sí, muchas gracias. Perfecto. Ricardo, tenemos a 2 personas más que están hace rato. Cecilia, te dejo el micrófono para que puedas hacer la consulta. Hola Ricardo, mi pregunta es súper sencilla. Respecto de la declaración jurada de inhabilidad, ¿qué pasa con las inhabilidades que son especiales? O sea, cuando se trata de los parientes, etcétera, que eso es particular de cada servicio. Sí. ¿Cómo se gesticula, de cada comprador, perdón? Entonces, ¿cómo se gesticula? No, ¿cómo se gestiona esto? Esa es mi pregunta. Ok, Gracias. Gracias, Cecilia. Sí, o sea, es verdad que esta causal de inhabilidad, a diferencia de las otras que son absolutas, está relativa, es decir, depende de la relación que tenga el proveedor con determinado comprador. Pero las causales, si tú te fijas, son siempre las mismas. Es decir, que el proveedor no sea directivo, obviamente, o que no sea pariente del directivo, o que no forme parte de alguna de las sociedades en que participa el directivo. Por lo tanto, lo que hace la declaración jurada es que el proveedor, él declara que no se encuentra ninguna de esas hipótesis respecto del comprador en particular. Y como esta es una declaración jurada que se genera en cada proceso de licitación, en el ID de la licitación en particular, al suscribir esta declaración jurada del proveedor, él la está suscribiendo respecto de la entidad compradora. Por tanto, de esa forma se ha logrado zanjar esto y se entiende que él declara que no es directivo de la empresa, o sea, de la entidad compradora, o no está vinculado a ningún directivo de la entidad compradora en ese proceso de compra en particular. Muchas gracias. Ok, gracias por la pregunta. Y lo último, Ricardo, que aquí nos llegó, Sí. que no puede activar el micrófono, Roberto dice, consulta, muchas veces nos encontramos en el caso que al momento de adjudicar o crear el decreto de adjudicación el proveedor se encuentra hábil, pero al momento de tramitar o crear la OC se encuentra inhábil. ¿Qué se recomienda? ¿Crear igual la OC o esperar a que se habilite en el sistema? A ver, es un caso bien de borde, pero podría pasar efectivamente. Claro, y en el fondo, en realidad, si nosotros analizamos la normativa dice que el estar hábil en el registro cuando lo exige el comprador es un requisito para contratar. Y contratar, si no hay un contrato propiamente tal, la contratación se perfecciona con la aceptación de la orden de compra. Por lo tanto, lo recomendable ahí es asegurarse que el proveedor esté hábil para concretar el proceso de envío y aceptación de orden de compra. Es lo que debiera hacerse. Y en todo caso, si un proveedor es hábil, es adjudicado, luego se firma el contrato y incurre en una inhabilidad, eso sería una causal sobreviniente de término del contrato. O sea, eso también debiera quedar reflejado en los mismos contratos también. Bueno, y el procedimiento de evaluación del proveedor que solicita su habilidad en el registro, obviamente la constatación debe chequearse en la revisión debe materializarse a través de la constatación del cumplimiento de las causales del artículo 92. Toda la información es confidencial y la aprobación o rechazo se materializa mediante un acto administrativo que puede ser impugnable ante el Tribunal de Contratación Pública. Las causales, aquí yo las sinteticé, las causales para encontrarse hábil o inhábil en el registro de proveedores están en el artículo 92 del reglamento. Son causales taxativas. En primer lugar,
no haber sido condenado por cohecho. Esta es una causal que aplica solo a las personas naturales, que aquí me tomo de la pregunta que me hacían anteriormente. Es distinta a la de la ley 20.393 que aplica a las personas jurídicas. Esta causal de inhabilidad es una causal que aplica a las personas naturales que han sido condenadas por cohecho. En segundo lugar, no registrar deudas tributarias, de acuerdo a las hipótesis que contempla la misma normativa, que son 500, deudas por 500 UTM en un año o por 200 UTM durante 2 años seguidos, es decir, no pagar esa deuda durante todo ese periodo, y siempre y cuando no haya un convenio de pago. En tercer lugar, no registrar deudas previsionales o de salud con sus trabajadores por 12 años, por 12 meses seguidos, es decir, se refiere esta causal a que un comprador lleva 12 meses sin pagar las deudas previsionales y de salud a sus trabajadores, y en ese caso él incurre en una causal de inhabilidad, que además desde el momento en que él paga y subsana esa situación, se deja sin efecto y vuelve a ser hábil. Luego, en cuarto lugar, no haber presentado documentos falsos, obviamente, esto tiene que ser resuelto por un tribunal. No haber sido declarado, el reglamento no se ha actualizado y sigue hablando de la quiebra, pero sabemos que hoy en día eso es la liquidación. Y finalmente, el no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, que es la única causal que es tanto una causal de inhabilidad para ofertar, que está en el artículo 4 de la ley, como una causal de inhabilidad en el registro en el artículo 92. Y finalmente, el haber sido condenado por incumplimiento de contratos previos con la administración. Esas son las causales, no hay otras. Por lo tanto, si hay proveedores que han incurrido en comportamientos, conductas contrarias a la probidad, lamentablemente, si no concurren estas causales taxativas, ese proveedor no puede ser excluido del registro de proveedores. Bueno, y en cuanto finalizando ya, y ahí podemos dejar espacio para más preguntas, la publicidad de la información del registro, yo algo había señalado, el registro es público en cuanto al carácter de hábil o inhábil, es decir, toda la ciudadanía puede saber si un proveedor está en el registro y si tiene la calidad de hábil o inhábil. Pero toda la información relativa a la idoneidad económica, financiera, legal, técnica, esa se encuentra en la ficha privada que yo señalé, por lo tanto a ella solo pueden acceder los compradores. No es información que se encuentre pública respecto de toda la ciudadanía. Yo creo, María Elena, que nos queda tiempo para contestar algunas preguntas más. Sí, si nos queda tiempo para consulta, tengo Perfecto. 2 manitos arriba. Mariela. Ahí está. No, mi pregunta apuntaba adelante al tema de no requerir documentos o información a los proveedores que se mantenga en poder del Estado, ya sea en el registro civil, en el conservador, etc. Y en ese sentido, la solicitud de documentos que nosotros podamos utilizar, por ejemplo, al conservador de comercio, ¿va a tener un costo para el servicio o no aplica costo? Mira, hoy en día hay un costo por para el servicio no, para el servicio no. No, para el servicio no. El costo, todo esto se va a financiar con la tarifa que están pagando los proveedores. Por lo tanto, sería un doble cobro, o sea, sería cobrarle al proveedor y al comprador. La idea es utilizar las fuentes gratuitas oficiales del Estado, que es lo que se da en casi todas las causales. Pero obviamente hay instituciones como el conservador que sí cobran, y en ese caso eso se va a financiar con las tarifas de los proveedores. En ningún caso se le va a cobrar a los compradores. Perfecto. Y otra pregunta más, que es con lo último que se mencionó, que tiene que ver con la inhabilidad, en este caso sobreviniente. Ejemplo, como servicio, presentamos licitación, se presenta, se hace pública, distintos proveedores ofertan, se presentan y participan en este concurso, pero uno se adjudica, proveedor que mantiene todas, es hábil en todos los sentidos. Sin perjuicio de ello, a la hora de la firma del contrato, justo previo a la firma del contrato, sale una sentencia del Tribunal Laboral que lo condena por práctica antisindical, por ejemplo. Porque la exigencia es para ofertar, no es para la firma posterior del contrato. Entonces, con eso debo entender de que independiente que aparezca una sentencia
que lo condena por esto, que, comillas, para ofertar es una inhabilidad, a efecto de firmar el contrato no lo sería? ¿Tendríamos que firmar de igual manera? Sí, mira ahí, Mariela, ¿verdad? Sí. Sí, Mariela. Sí. O sea, entraste en un tema muy, muy, muy complejo, porque esto es algo que a mí me costó mucho tiempo entender y voy a tratar de explicarlo porque es muy complejo. Son dos inhabilidades distintas. Una es la inhabilidad del artículo 4 de la ley, que es la inhabilidad de no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador 2 años antes de la presentación de la oferta. Por lo tanto, hablando de la inhabilidad del artículo 4, si un proveedor no es condenado, oferta y al día siguiente es condenado, bueno, ya él no concurre la causa. Él no es inhábil, porque esa inhabilidad tiene un momento determinado, que es 2 años antes de la oferta. Si él es condenado después de la oferta, entre la oferta y el contrato, él, a la luz del artículo 4, no es inhábil. Es la ley y así está la ley. Pero por otro lado está la causal de inhabilidad del artículo 92 del registro, que es muy similar, que también habla de condenas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, pero que no tiene esta característica de que tiene que darse en un periodo determinado. Es decir, la primera, la del artículo 4 de la ley, como yo dije, tiene que darse 2 años antes de la presentación de la oferta. Esta, la del artículo 92, no tiene un periodo. Es decir, si el proveedor es condenado, en cualquier momento queda inhábil. Pero por Por el 2 años. Pero en el registro. Claro. Por lo tanto, si el requisito para contratar fue estar hábil en el registro, él igualmente va a incurrir en una causal de inhabilidad sobreviniente. Y él podría quedar fuera por esa causal, pero no por la del artículo 4. Perdón, No Ricardo. sé si se entendió, pero es súper enredado. Ricardo, pero a mí me parece que esa interpretación no debiera ser armonioso lo del artículo 4, ¿no es verdad? Lo dispuesto en el artículo 4 con lo de la ley, que entre paréntesis, de mayor jerarquía jurídica, ¿no es cierto?, que un reglamento, nosotros debiéramos estar más sometidos al artículo 4 que al mismo reglamento, el artículo 92. Precisamente por esa mayor jerarquía. Debería pesar, por así decirlo, debería ser de partida una interpretación armónica. Ambos preceptos deberían dirigirse al mismo punto y referirse en el mismo sentido. Entonces, si tenemos aquí un conflicto de normas, o mejor dicho, de disposiciones, tenemos que, por jerarquía, deberíamos acatar la ley más que el reglamento. ¿No le parece? Sí. Perdón, ¿Carolina habló? Carola Ortega es mi nombre, del Servicio Agrícola y Ganadero. Ya, perfecto, Carola. Sí, totalmente de acuerdo que la jerarquía, la ley prima sobre el reglamento, pero lo que pasa es que yo no veo aquí un conflicto de normas, sino que lo que veo es que son dos causales distintas. Es una omisión. Una que aplica hasta el momento de la oferta y la otra que aplica de forma sobreviniente. Y que tienen efectos distintos además. Correcto. Una tiene el efecto de que no se puede ofertar en ninguna licitación y otra tiene el efecto de que se es inhábil en el registro y por lo tanto no se puede contratar si es que se exige la habilidad. Por lo tanto podría darse, es que esto es demasiado complejo, ¿verdad? A mí me costó mucho entenderlo, pero se podría dar la siguiente situación. Un proveedor un proveedor no es inhábil, oferta, es condenado y pasa a ser hábil en el registro, pero el comprador público no le exigió la habilidad en el registro y por lo tanto él va a poder firmar el contrato, porque a la luz del artículo 4 él no incurrió en la inhabilidad. Ahora, insisto, yo estoy de acuerdo que aquí es un sistema muy complejo de cómo interpretar estas normas y esto se subsana en el proyecto de ley. El proyecto de ley unifica todas las causales y establece que la habilidad en el registro es un requisito para ofertar y de esta forma se soluciona todo este enredo. Pero yo estoy de acuerdo que es muy complejo, lo que sí que no veo un conflicto de normas. Creo que son dos causales distintas que tienen efectos distintos, que son muy similares, son casi idénticas, pero no son iguales. Gracias, Ricardo. Gracias, Carola. Tenemos a Soledad Cárdenas también con la manito arriba.
Sí, hola, hola. ¿Sabes Hola, qué? Mira, me quedó una duda con respecto al registro y a los antecedentes que están en este registro, estos antecedentes como, entre comillas, privados, que solo puede tener acceso la institución licitante. Entiendo que en ese registro están como los antecedentes o los datos un poco más privados, que pudiera ser las condiciones o la condición económica de la empresa. Y tengo mis dudas porque nosotros acá en Puerto Montt, en las licitaciones de obra, pedimos certificados bancarios del capital, una constancia bancaria, un certificado de deuda para ver si tiene deuda y los tenemos como requisitos de admisibilidad. Entonces, la verdad es que siempre he planteado de que esa condición financiera está determinada por los antecedentes que presenta el proveedor al momento de solicitar su inscripción, el registro. Y ahora lo vuelvo a escuchar, entonces la verdad es que no sé cómo seguir con nuestras licitaciones, si le seguimos exigiendo este certificado o directamente nosotros rechazamos estas bases y no pedimos estas antecedentes. Sí, mira, hay varias cosas en tu pregunta. A ver, quiero clarificar que en este punto el registro lo que hace es transmitir información, pero no califica. Es decir, acá, por ejemplo, el hecho de estar hábil no significa que el proveedor tiene una capacidad financiera determinada. Puede estar la información ahí, pero no. Entonces, el hecho de que el proveedor esté hábil, lo único que hace es constatar el cumplimiento de las causales del artículo 92. Y ahí no hay causales referidas con la capacidad económica, financiera, etc. Eso como primer punto. Ahora, aquí tenemos un problema que es mayor, que nuestra ley y nuestro reglamento de compras públicas es una ley que fue pensada para bienes y servicios, no para obras. Y lo que sucede, le sucede a las municipalidades, a los servicios de salud, que cuando licitan obras deben aplicar la ley de compra en forma supletoria porque no tienen una ley de obra. No son obras, no es lo que le pasa al MOP, que tiene su propia regulación. Por lo tanto, se dan esta inconsistencia de una ley que es para bienes y servicios y que al ser para bienes y servicios prohíbe el exigir, por ejemplo, capacidad económica como requisito de admisibilidad. La ley de compra no admite eso. Obviamente, cuando hablamos de obras, es muy razonable que la entidad contratante quiera asegurarse de que quien le va a construir un puente tenga una capacidad financiera mínima, y eso me parece muy lógico. Entonces, eso hay que zanjarlo de alguna manera. Me parece que hay dictámenes de la Contraloría que han señalado que en esos casos sí se podría exigir la capacidad financiera, pero es algo que desconozco, habría que analizar con mayor profundidad. Lo que sí yo puedo señalar que cuando se contratan bienes y servicios, la administración no puede exigir capacidad económica o financiera como un requisito de admisibilidad. Sí lo puede hacer como un criterio de evaluación, pero no como un requisito de inadmisibilidad, porque sería establecer un requisito de entrada que no está en la ley, ni en el artículo 4 de la ley, ni en ninguna otra disposición legal. Cuando se licitan obras, yo creo que ahí me parece que hay jurisprudencia de la Contraloría que ha logrado resolver este problema, pero no lo tengo tan claro, no estoy tan seguro. Muchas gracias. Incluso creo, también podrían revisar alguna jurisprudencia que permite hacer aplicable la regulación del reglamento de obras del MOP a esos procesos licitatorios. Entonces eso también lo podrían chequear. Ya, ok. Gracias. Gracias. Camilo Acosta, te dejamos el micrófono. Sí, hola, buenos días a todos. Quería consultar si la declaración jurada electrónica opera también para los tratos directos. Y lo otro que quería consultar es si el nuevo registro de proveedores va a permitir consultar la documentación que el proveedor acompañó. Por ejemplo, nosotros en nuestras bases señalamos
pedimos ciertos requisitos administrativos y ponemos un párrafo que señala que si no lo acompaña en su oferta, pero lo tenía en el registro de compra, podrá ser consultado ahí, no es necesario que lo acompañe de nuevo. Pero nos ha pasado que con el nuevo registro esos documentos ya no están, por ejemplo, la personería. Consultar cómo va a seguir funcionando eso. Ya, perfecto. Mira, ahí quizás María Elena tú me podrías ayudar. Yo no estoy tan seguro si esto está. Me parece que sí está la funcionalidad de la declaración jurada en el envío y aceptación de órdenes de compra. O sea, no está cerrado solo. ¿No está? La declaración jurada de requisitos para ofertar, sí, es un tema que, bueno, comentarles que toda esta mejora del registro de proveedores la estamos haciendo por fase. Lo que Ricardo hoy en día, o lo que hasta ahora ha contado, es lo que hemos hecho hasta el día 28 de abril, y en estos momentos nos encontramos en el desarrollo de la segunda fase, donde vamos a trabajar más en detalle respecto a la DJ de requisitos para ofertar, donde vamos a integrar la UTP, tema que también nos estuvieron consultando en el chat, cómo integrar esto con la UTP y también revisarlos con los tratos directos. Por el momento, la funcionalidad está solamente disponible para las licitaciones. Claro, pero debiera estar también para los tratos directos. Estas son causales que aplican a los tratos directos y por lo tanto, mientras no esté disponible la funcionalidad, lo que debe hacer el comprador es pedirle un anexo que suscriba, una declaración jurada física que suscriba cada proveedor. Eso es lo que tendría que hacer. Respecto de la información disponible en el registro, claro, efectivamente se han dado algunas situaciones como las que tú señalas en esta época de transición, eso ha sido subsanado, esa información se está migrando, pero en todo caso no sé si es muy, no sé si es lo más razonable pedirle a los oferentes que no acompañen papeles que están en el registro, en el entendido que estar en el registro no es un requisito para ofertar. No es cosa que se interprete como una manera soterrada de finalmente exigir la inscripción en el registro. Eso es lo que te puedo decir. O sea, por lo menos la experiencia que yo tengo es que al momento de ofertar, la información sí se requiere a través del sistema de información y no en el registro, y la información que se utiliza del registro es la que se utiliza para la firma del contrato, la personería, etc. O sea, tampoco me parece que sea necesario solicitar la personería al momento de ofertar. Eso más bien habría que requerirlo al momento de la firma del contrato, solo respecto del adjudicatario. Perfecto, muchas gracias. Lisette, ¿te dejo el micrófono? Lisette Menay. No, parece que ya no está. Marcela Peña, te dejo el micrófono a ti. No, disculpa, ¿Qué tal, Lisette? Lo que pasa es que no podía activar el micrófono. Sí, respecto de esta capacitación, bueno, a ver, me quedó más o menos claro, no sé cómo redondearlo, el tema de que la declaración jurada, por lo tanto, ahora ya tratándose de licitaciones, no es necesaria solicitarla por base, porque esto bastaría con la declaración jurada que se encontraría en el portal. Claro. Para los proveedores, ¿cierto? Ahí sí sería, perdón, Lisette, pero lo recomendable es que las bases señalen que la forma de acreditar esto va a ser a través de la declaración jurada disponible en mercado público, etc. O sea, que las bases igual mencionen que está esta posibilidad, no sé claro, si pero por ejemplo, tratándose, como se indicaba recién, de proveedores que no se encuentran habilitados en Chile Proveedores, igual entonces deberíamos establecer una declaración jurada para que puedan ofertar los que no se encuentran inscritos. Es que esta funcionalidad está disponible para todos los proveedores, no solo los que acreditan su habilidad, sino que los proveedores yo recuerda que hablé al principio del registro gratuito en mercado público. Bueno, es ahí donde basta eso para suscribir esta declaración. No es necesario encontrarse hábil en el registro de proveedores. Ah, genial. Y luego otra consulta es respecto, bueno, de la documentación y de este registro que hay de los proveedores.
Porque muchas veces, claro, nosotros las bases distinguimos entre los documentos que tienen que acreditar quienes se encuentran inscritos y quienes no. Y muchas veces nos pasa que hay proveedores que, si bien se encuentran inscritos, cuando uno revisa la documentación que ellos tienen en el portal, aparece como que a este proveedor no tiene acreditada ninguna documentación. Por ejemplo, yo me refiero a, no sé, por la escritura de la sociedad, el tema de los poderes, no tiene nada acreditado. Solamente, claro, se establece que ellos están hábiles, que a lo mejor son idóneos, no tienen condena. Claro. Pero, ¿y esa documentación? Ellos también tienen entonces, o sea, yo tendría que igual pedírsela. Sí. O ¿cómo se llama? O es obligación de nosotros como compradores el buscar la información. O sea, idealmente esa información tiene que estar en el registro para que el comprador no se la tenga que pedir al proveedor. O sea, en primer lugar, claro, para que el comprador no tenga que pedir información que ya está en el registro, y en segundo lugar, para que al proveedor no le hagan entregar información que se puede obtener directamente desde las fuentes. Ahora, si esa información no está disponible, que es algo que puede estar pasando en este periodo intermedio de migración de datos, claro, ahí el comprador va a tener que pedírsela al proveedor, porque obviamente si se firma un contrato con una empresa, hay que chequear que quien lo firme tiene la personería, que la sociedad se encuentra vigente, etc. Entonces, claro, se la va a tener que pedir. Pero lo que el registro busca es evitar que tanto el comprador como el proveedor tengan que preocuparse de esa parte. Claro. Eso es lo que busca el registro. Claro, pero existe, o sea, no existe como la obligación de los proveedores de acreditar esta documentación, ¿o no? No existe. No existe porque en realidad, como yo señalaba, el core del registro de proveedores es la habilidad. Los otros son servicios accesorios que se están desarrollando y por lo tanto no hay una obligación de acreditar documentos. Ah, ok. Ya, muchas gracias. Gracias a ti. Ahora sí, Marcela y Miriam serían las dos últimas personas porque igual necesito 5 minutos antes de que sea la 1 para poder dar una pequeña información. Marcela. Muchas gracias. Buenas tardes. Tengo dos dudas, quizás ya han ido siendo un poco resueltas, pero para que yo me quede un poco más clara. Respecto al proyecto de ley que se planteó y esta exigencia general para todas las contrataciones de estar inscrito en el registro de proveedores, me gustaría hacer el alcance respecto del servicio en donde yo trabajo. Nosotros el año pasado, sobre todo en pandemia, tuvimos esta contratación por trato directo por derecho de obra, derecho de autor. Los montos no son tan altos y era un problema y una complicación muy alta. Sí, mucho yo nomás. Hay un micrófono abierto. Lisette, por favor, gracias. Entonces nosotros tuvimos la complicación con los autores, yo estoy hablando de artesanos, gente del mundo rural, a quienes les compramos obras y era muy complicado para ellos tener que además pagar la inscripción en el registro, porque para ellos significaba una merma importante de lo que recibirían por su obra, que además es por única vez. Entonces, quisiera plantearlo porque hay distintas situaciones en este mundo de las compras, ¿cierto? Hay montos muy grandes y hay también montos chiquititos, compras pequeñas, pero que ayudan significativamente a un grupo de oferentes, digamos. Entonces, y eso entrelazarlo también, saber si es que entonces este registro de proveedores, pero entiendo que ya se respondió un poco, sería aplicable y exigible para las compras a través de trato directo. Que en este caso puntual me refiero a los trato directo por derecho de autor. Mi segunda pregunta tiene que ver si es que nosotros en nuestro proceso, digamos, hacemos un examen previo de admisibilidad en donde nosotros exigimos, por ejemplo, a las personas jurídicas un certificado de vigencia y además un certificado de la Dirección del Trabajo, en donde se acredite que no tiene anotaciones y además esa tiene que tener una fecha determinada. Entonces, yo me fijo si es que al momento de la apertura de la oferta ese certificado está vigente. Estuve viendo paralelamente una declaración jurada que actualmente tenemos una oferta en donde estoy evaluando la admisibilidad y claro, me responde
me completa, digamos, lo de la declaración jurada. Por lo tanto, yo podría dejar de exigir el anexo y al oferente que me complete la declaración jurada que está en las bases. Pero no me queda tan claro si yo, por ejemplo, podría dejar de pedir este certificado de la Dirección del Trabajo, en donde yo me aseguro con una fecha acotada, cercana a la fecha en donde se evalúan las ofertas, que él no tiene inscripciones. Y respecto de la vigencia, o sea, que si yo puedo seguir exigiéndole un certificado de vigencia a la persona jurídica, de modo de saber que efectivamente estoy y esa admisibilidad luego pasa a la comisión evaluadora, de manera que en la comisión evaluadora se dedican prácticamente a evaluar la parte técnica. Esa es como un poco mis dos preguntas. Perfecto. Mira, respecto al tema del cobro, sí. Bueno, primero, cuando hablamos de cobro, no nos imaginemos que estamos hablando de 5 millones de pesos, 10 millones de pesos, son 20.000 pesos por un año. Ahí tú me puedes complementar, María Elena, es bien poco, pero ahora entiendo que para el caso que tú me explicas puede ser significativo igualmente. El proyecto de ley lo que establece la posibilidad de fijar tarifas diferenciadas y eventualmente eliminar tarifas para proveedores de menor tamaño. Y esto es algo que se evaluará en su momento y es una de las ventajas de que Chile Compra opere directamente el registro, porque previo a ello nosotros estábamos condicionados con un contrato que tenía una vigencia y ese contrato establecía el cobro de tarifa y obviamente no teníamos la flexibilidad para hacerlo. Hoy en día sí nosotros podemos evaluar la rebaja e incluso la eliminación de tarifas a futuro y es algo que se está estudiando y evaluando. En relación y además también te complemento en la primera pregunta que estas causales sí son causales que también en el proyecto de ley operarían para los tratos directos, tanto para las licitaciones como para los tratos directos. En cuanto a la segunda pregunta, ahí, mira, como primera cosa yo te diría, la idea de tener esta declaración jurada electrónica es no pedirle papeles innecesarios al proveedor. En la medida que tú puedas reducir al máximo la cantidad de declaraciones juradas que les va a pedir a los oferentes, mejor. Entonces, si esos requisitos se entienden cumplidos al suscribir la declaración jurada electrónica, es lo ideal. Respecto al tema de la dirección del trabajo y al certificado de la dirección del trabajo, yo me imagino que te refieres al que certifica el cumplimiento de las obligaciones laborales con sus trabajadores, y ese no es un requisito para ofertar, y por esa razón no está considerado tampoco en el texto de la declaración jurada electrónica que nosotros diseñamos. Ese es un requisito que debiera solicitarse solamente al proveedor adjudicado, como un requisito para la firma del contrato. Por lo tanto, yo recomiendo no establecerlo en la etapa de recepción de oferta. Y lo mismo te podría decir respecto de los certificados de vigencia de las sociedades. Tampoco es necesario chequear eso al momento de la oferta, sino que lo que yo recomiendo es que esto se solicite solo respecto del proveedor adjudicado. Y así se facilita la función, las tareas de las comisiones evaluadoras para que se dediquen solamente a evaluar el contenido técnico y económico de la oferta. Gracias. Claro, lo que pasa es que eso se hace solo para que no se haga el ejercicio de la evaluación de las ofertas y luego al momento de revisar si es que, por ejemplo, la sociedad está vigente o tiene estos problemas en la dirección del trabajo, una vez que ya se hizo una evaluación favorable, encontrarnos con un problema en esa instancia, una vez ya hecha la evaluación. Claro, lo que pasa es que siempre está la posibilidad de readjudicar. Porque además hay que recordar que puede que todos estos documentos cambien. Puede que un proveedor tenga problemas con sus cumplimientos laborales al momento de ofertar y que subsane esa situación al momento de contratar. Entonces, tampoco te garantiza que después, o al revés, que un proveedor que cumplía con eso al momento de ofertar deje de cumplirlo al momento de contratar. Ya. Y
nuestra última consulta, Miriam. Sí, hola, buenas tardes. Mira, mi pregunta es relacionada con con el registro, pero es algo muy puntual, es respecto de una empresa la cual nosotros respecto a la cual nosotros adjudicamos en un proceso licitatorio, y al momento de suscribir el contrato comenzamos a recopilar los antecedentes y nos damos cuenta que el RUT de la empresa que registra el registro de proveedores en ese momento no coincide, no existe en el Servicio de Impuesto Interno, no tiene una existencia legal en Chile. Es una empresa extranjera y el RUT está aceptado por Mercado Público y no tenemos constancia de dónde aparece. Llamamos por teléfono al call de Mercado Público y nos dicen que no, que ese es un RUT que le asignaron internamente. Entonces, las únicas entidades autorizadas para asignar RUT, Registro Civil y en algunas situaciones muy especiales, el Instituto de Previsión Social, lo podrían haber hecho. ¿Por qué se les da un RUT a una empresa para mantenerla como hábil o para mantenerla, no sé, dentro de un convenio marco? ¿O cuál es la figura que se utilizó en ese momento para incorporar a esta empresa? Me refiero específicamente, disculpa, a la TAM. MSLI, la TAM INC. Hasta el día de hoy yo no tengo respuesta de la consulta que efectué electrónicamente. El RUT no aparece y no tiene vigencia en Chile. Mira, la verdad es que yo no conozco el caso particular, pero si quieres lo que yo te ofrezco, Miriam, es que me envíes un correo a mí y nosotros en Fiscalía podemos analizar y enviarte una respuesta que te satisfaga. ¿Te parece? Porque es un caso que hay que analizar en detalle. Yo no conozco en este momento ese caso. Creo yo que debe haber alguna explicación jurídica razonable. El punto es claro, nosotros no la tenemos y efectivamente después esta empresa desaparece el convenio marco. Bueno, además el convenio marco ya no está vigente. Yo creo que es un caso a analizar con mayor detalle. Si quieres me envías la consulta. Ok, muchas gracias. Súper. Muchísimas gracias, Ricardo, por la exposición. Todo súper claro. De todas maneras, voy a dejar mi correo, elena.reyes@chilecompra.cl, por si surgen otro tipo de consultas, yo poder derivarla o verlo con Ricardo para poder responderle a cada uno de ustedes en el caso que no pudimos responder todo ahora. ¿Ok? Necesito que me den 5 minutos. Muchas gracias a todos. Ah, sí, si te quieres despedir, Ricardo, disculpa. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla porque la idea original era haberles mostrado en detalle cada uno de los productos, pero ya estamos en la hora. De todas maneras, nosotros hacemos capacitaciones semanales de esta temática, lo que les voy a mostrar yo ahora, pero sí quiero reforzar un punto que hemos estado trabajando durante todo este mes y que tiene relación con la eliminación del concepto Chile Proveedores y cambiarlo por registro de proveedores en mercado público. ¿Ok? Debido al cambio que nosotros realizamos, Chile Proveedores deja de existir primero como concepto, y también la plataforma www.chileproveedores.cl ya no opera. Como lo comentó Ricardo, toda la información respecto al registro de proveedores, ficha, estado de habilidad, etcétera, lo pueden encontrar directamente en mercadopublico.cl. En relación a eso, nosotros estamos invitando y estamos sugiriendo que por favor todos los servicios públicos puedan cambiar la palabra Chile Proveedores y señalar registro de proveedores en mercado público en los documentos, por ejemplo, en las resoluciones, manuales de procedimiento internos que tengan,
Páginas web también he visto algunas y nosotros nos hemos contactado con algunos servicios públicos que todavía utilizan la palabra Chile Proveedor en algunas páginas web con el fin de no generar algún tipo de confusión. Y ustedes también pueden estar al tanto de que ya Chile Proveedores no existe como concepto, sino que estamos hablando como registro de proveedores en mercado público. De hecho, el día 11 de junio de este año se hizo un envío de un oficio a todos los administradores Chile Compra, el oficio número 1190, con las indicaciones respecto a la actualización del concepto. Así que por favor ahí les pido ayuda para que en el caso que no le haya llegado a ustedes el oficio, lo puedan solicitar al administrador Chile Compra de su institución y ustedes también desde sus áreas puedan promover esta actualización del concepto. ¿Ok? Señalarles también que las capacitaciones respecto al detalle y al uso de cada uno de los productos que mencionó Ricardo, la estamos realizando semanalmente para que se puedan inscribir. Lo pueden hacer a través del sitio de capacitación.chilecompra.cl, ahí tenemos la oferta, y también señalarles que al momento de que ustedes finalicemos la capacitación, tienen que llenar una encuesta de satisfacción y al llenar la encuesta de satisfacción van a poder tener acceso a la presentación que acaba de realizar Ricardo y además a la que lamentablemente yo no alcancé a realizar, ¿ok? A quienes no le haya llegado el oficio, yo se los puedo reenviar. Les dejo mi correo porque he estado viendo ahí en el chat. Elena, voy a dejar de compartir. elena.reyes@chilecompra.cl y yo les puedo reenviar el oficio. ¿Ok? Eso. Darle las gracias por la participación de hoy y nada, cuídense mucho y vacúnense Perdón, si tienen la posibilidad de hacerlo. Cuéntame. ¿Le puedo hacer una consulta que estaba mirando el mercado público y Sí, no Carola. vi, no me di cuenta dónde está el registro de proveedores? Sí, si me das 2 segundos, yo voy a entrar a mi por cuenta de favor. comprador y te voy a mostrar dónde está toda la información. Muchas gracias. Ya, primero voy a compartir directamente. Ya. Ahí estoy compartiendo, voy a iniciar mi sesión. Bueno, primero, para la búsqueda de proveedores, antes ustedes lo hacían en la página de chileproveedores.cl, acá lo pueden hacer desde Mercado Público. Al lado de Grandes Compras está Proveedores y pueden buscar la información de un proveedor en específico. Recuerden, como lo señaló Ricardo, la información disponible en la ficha pública del proveedor es más limitada a la que ustedes pueden tener si ingresan desde su escritorio. Acá pueden buscar por RUT, por razón social o por el líder extranjero. ¿Ok? Esto por una parte donde pueden encontrar información de proveedores. Y desde su sesión, voy a entrar aquí. Aquí vamos a entrar a el escritorio de comprador y acá ustedes van a licitaciones y búsqueda de proveedores. A ver, ¿me puedes dar un root de empresa para que podamos ver que tenga información? Ahí voy a buscar un root de empresa que tenga un root de empresa cualquiera. Sí. Aquí estoy pidiendo ayuda para que me den uno y podamos ver la información del registro. Ya, Tengo es lo que siempre ha existido entonces, la búsqueda de proveedores, ya, perfecto. Lo que pasa Y es que ahí quería vamos a llegar a la mostrarle en ficha. detalle la ficha. Por razón, voy a buscar a... Voy a buscar a Prisa. 305. Ya, muchas gracias. No, igual se podía buscar también por razón social. ¿Te lo he visto? No, acá lo tengo, aquí tengo uno. Ya. Entonces, por ejemplo, acá tenemos uno, ya, proveedor integral es Prisa, vamos a ver detalles. Y acá ustedes van a tener toda la ficha y la información del registro de proveedor. Acá está la información básica, el estado de habilidad. Acá ustedes en generar certificado
van a poder descargar el certificado de habilidad de PRISA. Por otra parte, su estado de habilidad, si da cumplimiento, recuerden, como lo dijo Ricardo Miranda, nosotros estamos interoperando con distintas fuentes que nos están entregando la información para hacer el cálculo de la habilidad del proveedor, la información general de la empresa. En este caso, ellos tienen firmada su declaración de socios y accionistas, por eso aparece esta información aquí abajo, de quiénes son los socios y accionistas de esta empresa. Como les mencioné, el estado de habilidad, el comportamiento base. Acá ustedes pueden también ver en detalle las sanciones que ha tenido ese proveedor en específico. Y la idoneidad base, que aquí nosotros nos conectamos directamente con el servicio de impuestos internos, en donde ustedes pueden verificar inmediatamente la situación legal, en qué año se constituyó esta sociedad, la situación financiera en el sentido del tamaño de la empresa y cuál fue su última declaración de impuestos, y las actividades económicas que tiene asociada a su RUT. Ellos también además tienen información acreditada en el registro de proveedores y también está visible esa información. Pero si se dan cuenta, está toda la información disponible desde Mercado Público. Perdón, pero no se visualizan. Desde el momento en que se hizo esta ficha, nosotros dejamos de ver antecedentes, por ejemplo, para la elaboración de un contrato, la constitución de la sociedad, las modificaciones sociales, o los certificados de vigencia de la sociedad, o un certificado de poder vigente del representante. Ese tipo de documentos ya no se ven. Lo que pasa es que no es obligatorio por parte del proveedor subir esa documentación. Sí lo puede hacer porque tenemos un gestor documental donde tiene la posibilidad de subir ese documento. El tema es que para muchas empresas el estar actualizando esa información, porque además tiene un costo en algunos casos, no le conviene o efectivamente no lo necesitan para el tipo de licitación que también participan, porque también va a depender, esta solicitud de documentos va a depender mucho del tamaño de transacciones que vaya a realizar este proveedor en específico. Y si se va a hacer o no un contrato escrito además, claro. Exactamente. Ya, de acuerdo. Bueno, ahí estamos obligados a pedirlo. Exactamente, para la firma del contrato. Eso. Muchísimas gracias. Espero que estén muy bien y bueno, les dejé mi correo para consultas más específicas, así que estamos en contacto. Muchísimas gracias y que tengan un buen resto de semana.